La creación de las 7 maravillas del mundo fue un misterio para nosotros durante siglos. El autor del mensaje envió al futuro el libro más misterioso. Los magos de la antigüedad guardaban lo más valioso, entendiendo que pronto morirían. Apenas podemos comprender el nivel de conocimiento del libro, que multiplica muchas veces el nuestro. El mundo podrá descifrar las tablas si acepta con reverencia el don de Dios. El cofre del misterio no es un hallazgo casual de nuestro siglo. Los cambios atmosféricos y demás fenómenos, los ves sin que yo te diga algo. Ha comenzado el examen a cada alma y a toda la civilización humana. Eres un alma, nada más, porque solo llevarás contigo el nivel del alma. ¿Te conoces a ti mismo sin el cuerpo y sin este mundo temporal? ¿Conoces tu alma, aquella que no tiene nacionalidad, ni insignias, ni religión, ni cuenta bancaria? Libera tu alma y ayuda a los demás. Al final del ciclo completo, se abre el libro del que se extraen 7 tablas sagradas. Es entonces cuando llega el final del tiempo de las enseñanzas y comienza el tiempo del examen a cada alma y a toda la civilización. Luego de los 7 candeleros se construye el templo. Y entonces comienza a contarse el tiempo hasta la inminente llegada del Mesías. Se predijo y sucedió. Entonces, pronto va a llegar el día del juicio. Profetas de diferentes naciones predijeron que eventos ocurrirían poco antes del día del juicio. Muchas profecías ya se han hecho realidad, pero la mayoría de las personas no escuchan ni cumplen la voluntad de Dios, sino que continúan viviendo solo por su propio bien. El libro está abierto, pero los sacerdotes de todas las religiones le han dado la espalda. Y se cubrieron de vegetación las arenas de las tierras árabes, donde comenzaron a fluir los ríos, tal como lo predijo el profeta Mahoma. Pero la gente continúa sin hacer el caso a la voz de Dios y de la consciencia. Ya, como se predijo, los terremotos se han vuelto más frecuentes, y los desastres naturales se han intensificado. Pero la gente permanece en la esclavitud de los tiranos y ladrones, sin cumplir la voluntad del Todopoderoso. Los sacerdotes no unen, sino que dividen a la gente según las religiones, sin realizar proezas espirituales. No llaman a la unidad, sino a la humildad, cuando ya se escucha el pisoteo del segundo jinete, cuando ya ha llegado el momento de insertar los chips en el cuerpo de las personas, en la mano o en la frente, para convertirlas en un rebaño de esclavos sin voluntad. La humildad en tal situación es igual a la no resistencia a la oscuridad, que trae el libertinaje, la mentira, las guerras, la ira, el hambre y la ignorancia. Por tanto, la humanidad no se va a agrupar en torno a los sacerdotes. Las acciones de los gobiernos de muchos países van en contra de su gente. Lo que han hecho es legalizar la anarquía, no actúan desde la verdad, sino desde la fuerza.
Muchos de ellos cumplen la voluntad de un grupo de inhumanos que llevan la civilización al abismo. Los miembros del gobierno ya entienden que están en un callejón sin salida, que volarán al abismo junto con sus hijos y aeropuertos de emergencia, pero siguen obedeciendo a los inhumanos. Por tanto, los gobiernos no podrán unir a las naciones. Las grandes organizaciones y comunidades no unen, sino que dividen. Dicen verdades, dividiendo con esas verdades, compitiendo para determinar cuál de ellas es más verdadera. Entonces, ¿cómo pueden unir a la gente si ellos mismos no son capaces de dar ejemplo de la unidad? Su falta de unión ayuda a los falsos profetas, las muchas voces de los cuales tienen un único objetivo: impedir que la gente sepa del regalo del Creador. Es por eso que no van a poder unir este mundo en la última batalla entre la luz y la oscuridad. Pero la gran mayoría de la gente tiene fe en Dios, ya sea en mayor o menor medida. Al ver la prueba de la divinidad del libro abierto, van a darse cuenta de que los mensajes del Todopoderoso van a provenir de quien abrió el libro. No importa a qué religión pertenezcan las personas, todos nosotros tenemos una cosa en común: la fe en Dios, que nos unirá al cumplir su voluntad, quien nos dio una oportunidad a través de la prueba para nosotros, quien nos dio su manifestación probatoria a través de su libro. Lea el libro cuidadosamente para comprender con qué propósito se abrió. ¿Qué tipo de evidencia se proporciona para demostrar que es un mensaje verdadero? Cómo preparar su alma para el día del juicio y qué acciones debe tomar para la unificación. Al ver las 7 tablas sagradas, no te preguntes acerca de su aplicación práctica. Contienen todos los secretos del universo, que se revelarán solo una vez la liberación del mundo del poder de la oscuridad haya terminado. Examina las líneas verticales de los dígitos en las secciones de las tablas base en los 3 lados de la tabla. Cada línea te mostrará una clave. Este aspecto muestra una vez más el carácter absoluto del sistema. Examina las filas horizontales en las secciones, y de nuevo vas a ver las claves de los primeros dígitos de los números, las de los segundos, las de los terceros. Presta atención al primer dígito, al segundo, y así sucesivamente, entre las secciones en las filas horizontales y verticales, y de nuevo vas a ver las claves. Las 3 claves principales tienen la propiedad de volver al conjunto original de 3 pasos al sumar 1 a los dígitos de los conjuntos. El dragón que se muerde la cola, 3 ballenas, 3 elefantes. Ten en cuenta el carácter absoluto del orden en la estructura. A ver las tablas, usa la concentración de la mente y la lógica. Analizando cuidadosamente el nivel de la estructura de las tablas, hazte la pregunta: ¿podría el intelecto humano, sin el permiso y la ayuda de Dios, desentrañar el misterio de las 30 llaves y el sistema de construcción de las 7 tablas sagradas?
Eso te va a dar la comprensión de que mi cerebro de un ser humano común realmente no podría haber desentrañado estos misterios sin la ayuda del que está arriba. Al ver la estructura absoluta de las tablas, te das cuenta de que has tocado las tablas sagradas que el mundo soñaba con ver desde hace miles de años, y que los de la luz esperaban como la señal de la inminente aparición del mensajero del Altísimo. Al compilar las tablas por tu cuenta, tocarás las vibraciones puras de los candeleros divinos. Su fuerza es invisible, pero beneficiosa. Esta es una de las razones para revelar el misterio de las claves y el del sistema de construcción de los 7 candeleros por la voluntad de Dios. Los cuadrados divinos te ayudarán a limpiar tu subconsciente de basura, te proporcionarán claridad de comprensión sobre lo que sucede a tu alrededor y en el mundo, destruirán la magia de la oscuridad que influencia a las personas con las frecuencias de símbolos y palabras negativas. Nuestro mundo es salvaje en comparación con el conocimiento de nuestros antepasados. Ellos conocían el misterio de los sonidos, pero lo ocultan de ti, usando este conocimiento para actuar en tu contra. Di para tus adentros, o bien, preferiblemente, en voz alta, las filas de las tablas verticales y horizontales. No es necesario que sean las tablas grandes, es suficiente con las pequeñas. Los símbolos más importantes son el octágono, el hexágono y cruz equilátera. Ellos no tienen edad, ya que son eternos, al igual que las 7 tablas numéricas divinas, puesto que se encuentran en ellas. Los hexágonos son 2, opuestos entre sí. Uno de ellos representa el orden absoluto de la oscuridad y el otro el orden de la luz. Cada uno de ellos constituye un complejo de 6 pares de diminutos elementos. La cruz equilátera sostiene estos dos opuestos con igual fuerza del uno con respecto al otro y evita que sus vibraciones opuestas y frecuencias se fusionen. Todo esto está dirigido por una estrella de 8 rayos, cuya esfera constituye la base del programa divino de todo cuanto existe en el universo. Diferentes niveles de respuestas, en distintos niveles de las esferas de 8 rayos, así como diferentes esferas en los diversos niveles del mundo. Cada una de estas esferas se diferencia por su nivel de frecuencia. Las frecuencias son visibles a través del mundo de los números, regido por el 9 divino, el cual simboliza al universo y se refleja en el símbolo del conjunto de 3 cifras de la Trinidad, 981. En las 7 luces de Dios se encuentran todas las respuestas posibles sobre la creación, incluidas aquellas que no son comprensibles a nivel humano. El octágono constituye el principal símbolo solar y es venerado por casi todos los pueblos y religiones del mundo, incluidos el budismo, el cristianismo y el islam. Desde la antigüedad, se ha creído que el octágono está relacionado con el tiempo en que tendrá lugar el cambio del viejo mundo al nuevo. Ya estamos viviendo en ese importante tiempo, puesto que el Todopoderoso nos ha revelado el libro de las 7 maravillas del mundo y el secreto de estos 3 símbolos. Y también se han cumplido muchas profecías, incluidas la aparición de ríos y vegetación en las tierras de Arabia. La primera parte del examen tardó casi 3 años y 6 meses. Rusia fue la primera en ver, en las 7 luminarias, la manifestación demostrada de Dios a nuestro tiempo. Pero, Rusia perdió su primera oportunidad de convertirse en el heraldo.
posiblemente cualquier otro país habría mostrado el mismo resultado. El tiempo dirá si este error será favorablemente reconocido o no. El problema está en que la fe de la mayoría de las personas es débil, incluidos aquellos que se consideran a sí mismos auténticos devotos. La fe verdadera es el movimiento del alma contra las tinieblas, no quedarse en el mismo lugar haciendo lo que dice el libro, sin profundizar en las escrituras tergiversadas, adorando los símbolos y no el templo, las imágenes y no a Dios, y sin cumplir la voluntad de Dios solo porque las autoridades religiosas no se han pronunciado al respecto. La verdadera fe en Dios debe ser más fuerte que el respeto a las autoridades, a los sacerdotes, los políticos, la opinión de la mayoría. Después de ver esa manifestación probatoria de Dios, pregúntate, ¿cómo puedo no cumplir la voluntad de Dios si estoy del lado de Dios? Y vas a darte cuenta de que esta es la prueba para cada uno. Vas a darte cuenta de que la prueba de la manifestación divina ayudará a la gente a unirse en torno a su voluntad. La prueba manifiesta de Dios precisamente es más fuerte que todos los desacuerdos, y, por tanto, va a unir a personas de diferentes religiones porque los verdaderos creyentes no anteponen los desacuerdos entre ellos a la voluntad del Todopoderoso. Este es el regalo del Creador manifestado para la unidad contra la desunión, el orgullo, la envidia y los opositores de la creación.